bueno, todos hemos visto estas imágenes, pues terribles, devastadoras, de estos incendios que se expanden por la selva amazónica, tanto en Brasil como en Bolivia. Y pues bueno, todos sabemos también de la importancia de este ecosistema. Es uno de los más ricos del planeta, sin duda alguna. Y este tema pues ha despertado gran interés, mucha preocupación, lógicamente entre muchas personas. Hemos visto cualquier cantidad de personalidades importantes de todos los ámbitos levantando la mano, tratando de llevar la atención hasta allá, hasta el Amazonas. Y hemos visto también la polémica que se ha generado en torno a los gobiernos, en cómo este problema también se ha convertido en un problema político. Y es por eso que pues hoy tenemos la oportunidad de abrir la conversación con el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología del Programa Doctoral en Ciencias Biomédicas, ambos, claro, de la UNAM. Es catedrático en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, profesor en la Facultad de Ciencias, carrera de Biología de la UNAM, director e investigador en Servicios Ambientales y Cambio Climático AC, y pertenece al CNI Nivel 1. Doctor, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas aceptado conversar con nosotros el día de hoy acerca de este problema que parece lejano a nosotros, pero no lo es. ¿Estás de acuerdo, José Antonio? Buen día. Muy buenos días, Javier. Efectivamente, el problema pareciera ser muy lejano, pero compartimos el aire de todo el mundo. Entonces, en realidad, lo que ocurre en un segmento de nuestro planeta nos está afectando a todos en la misma medida. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros o a aquellas personas que piensan que ese es un asunto pues de allá del Amazonas? ¿En qué nos afecta directamente? ¿En qué nos puede afectar, doctor? Tenemos varias vertientes que hemos venido investigando. Una es la parte económica, porque por ejemplo México, China y otros países han venido comprando a lo largo de varios años madera clandestina que viene de la cuenca del Amazonas. Madera que es mucho más barata porque hay países como el nuestro que tienen un déficit económico en la producción de madera. Entonces, en ese sentido, la parte directa de una de las causales de la deforestación, que es estatal e ilegal, nosotros somos copartícipes, porque el comercio está globalizado y esto afecta directamente. La segunda parte es porque, mira, realizando toda una revisión de estudios, desde los años 70 en México como en el Brasil, se ha promovido quitar lo que le llaman tierra de monte o selva para transformarlo en áreas productivas, independientemente del objetivo de si es para carne o si es para sembrar algún grano. Entonces, este mismo modelo que se replicó en nuestro país ya había sido desarrollado en Estados Unidos. Recordaremos que en Estados Unidos, para despojar a muchos indios de sus tierras, a muchos pueblos indígenas, no indios, perdón, pueblos indígenas nativos, para despojarlos de sus territorios, mataron a los búfalos, los dejaron sin alimento, y muchas de estas praderas que se veían muy vastas fueron industrializadas y convertidos a la agricultura, pero no se dieron cuenta del papel ecológico que juegan los bisontes, porque cada vez que van caminando por esos territorios, con sus patitas van levantando la tierra y van fertilizando en cierta medida sin excedente. Entonces, la fertilidad que habían ganado esos terrenos por más de 1000 años, pues prácticamente se pierde en unos meses, y entonces empieza a haber el deterioro ambiental y los polvos, es decir, el suelo que no ofrecía ninguna resistencia al viento. Cada vez que había vientos fuertes se levantaban columnas de polvo de hasta 5 kilómetros de alto. Ahora, en Brasil esto ya ha estado ocurriendo, te digo, desde los años 70, igual que en México, y eso es por los modelos de desarrollo que se tienen establecidos, y en esa parte no han evolucionado. No se ha evolucionado mucho. Piensan que la rosa tumba y quema es el mejor sistema
de para abrir territorio y poder sembrar o poder poner un potrero. Entonces, eso sí es una tendencia de grandes comerciantes donde no ven utilidad a la biodiversidad y no saben el papel que esta biodiversidad juega en el balance del ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno. Y esto obviamente pone en riesgo pues a toda la humanidad, ahí humildemente. ¿Por qué? Porque se van acabando los pulmones del mundo. Si bien hay teorías que dicen, no, es que gran parte viene del océano, sí, efectivamente gran parte viene del océano, pero muchos océanos están contaminados. Y bueno, hay océanos que esta contaminación desfavorable la han podido aplicar, como por ejemplo el sargazo. Es una alga que toma el dióxido de carbono de la atmósfera y prácticamente lo transforma en materia orgánica. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse lo que se ha perdido en el Amazonas hasta este momento, doctor? Si es que se puede recuperar. Hay recuperaciones graduales. Ahorita, así como en el Amazonas y en México y en otras partes del mundo, necesitamos restaurar los ecosistemas. Es mucho más caro restaurar que lo que están haciendo, ¿no? Entonces, mira, para que se den una idea, un centímetro, solo un centímetro de suelo fértil donde pueda crecer la vida, en la formación geológica, a veces les lleva a terrenos planos 50 años, pero terrenos con algún tipo de pendiente o algo así, les lleva en promedio 50 o 200 años. O sea, eso es en tiempo y todo esto, las personas a veces no alcanzan a percibir esta temporalidad atípica. Hay científicos que están señalando, doctor, me imagino que usted ha visto esta información, que el Amazonia podría transformarse de hecho en sabana. Sí, bueno, ya desde los años 70 hubo un proceso muy terrible de deforestación y esto se ha venido acentuando. Ahorita dicen, no, pues ya dejamos áreas naturales, parques nacionales. Si uno puede entrar a Google Maps y estas aplicaciones que nos permiten ver el mundo, pueden ver que en las vecindades de Bolivia, de Ecuador, ya existe una fragmentación del paisaje tal que prácticamente se ve el suelo, ya no se ve selva, se ve el suelo. Y ahora, tras la estrategia política de Bolsonaro de tratar de tener el control de la producción de carne del mundo, que es esa parte de globalización y de todo esto, pues no le importa. Entonces, dice, ¿por qué las organizaciones no gubernamentales reciben dinero para mantener a los pueblos indígenas y conservar la selva? Si lo que queremos es ser productivos y ganar dinero para todos, es mentira, es mentira. El reparto de la riqueza, tanto en Brasil como en México, como en unos lugares, no es parejo. Y tampoco respeta la cultura, ni la biodiversidad, ni muchas cosas. En Brasil el caso dramático es porque están despojando a pueblos originarios de sus propiedades. Y estos pueblos, imagínate los que no tengan autos, que no tengan horno de microondas, ni pantallas, ni muchas cosas, porque han vivido a lo largo de todo este proceso de desarrollo que está asociado a la pérdida de valores culturales, de valores económicos, de muchas cosas. Ellos aprovechan ese territorio, inclusive los artículos que estuvimos leyendo de Philip Fernside y de otros investigadores, dicen que para poder promover el desarrollo en el Amazonas hay que acabar con estos pueblos, ¿no? Y eso es dramático, porque te digo, lo mismo está ocurriendo en México en algunas regiones, donde se hacen desarrollos para hidroeléctricas, para aeropuertos, para muchas cosas. Es un despojo sobre el respeto y por eso nos afecta políticamente, económicamente, ambientalmente, y la sociedad que se está generando bajo este concepto, lo único que nos deja ver es que las Naciones Unidas
no están teniendo un papel realmente funcional en la vida de todo el planeta, porque realmente la contaminación del aire, ese aire se va desplazando a lo largo de todo el planeta, como el dióxido de carbono. Así es. Que no lo vemos, pero efectivamente, ahorita la NASA publicó un video de cómo el dióxido de carbono está alcanzando lugares increíbles y súper lejanos de todo nuestro planeta, ¿no? Y eso contamina de una manera increíble, además de que cambia la temperatura del aire de la atmósfera de todo el planeta. De eso vamos a hablar regresando a la pausa comercial. Regálame un par de minutos más, doctor. Con mucho gusto. Porque es interesante esto que está mencionando y que tiene que ver con las emisiones mundiales de carbono y con la temperatura mundial. ¿Le parece? Me parece muy bien. Vamos a la pausa comercial y regreso para seguir abriendo la conversación con el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias por el Instituto de Ecología del Programa Doctoral en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Señor, estamos abriendo la conversación con el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estamos hablando acerca de este tema que tiene que ver con estos terribles incendios que se están presentando en el Amazonas. Y ya hablábamos antes de la pausa comercial, ya hacía referencia, doctor, y le agradezco muchísimo que continúa con nosotros, acerca de las emisiones mundiales de carbono y de la temperatura también del planeta. Se estima que la pérdida del follaje de los bosques tropicales represente casi el 10% de las emisiones mundiales de carbono, doctor. Y en este momento, pues el planeta, según leía yo, pues va rumbo a tener un aumento de 3 grados centígrados o más en este siglo, según la Organización Meteorológica Mundial. Y pues bueno, todo esto afecta en consideración las metas del Acuerdo de París, doctor, ¿no? Este acuerdo, este tratado que buscaba que la temperatura mundial pues sea menor de 2 grados centígrados, superior a la que se tenía en la era preindustrial, pues con el fin de evitar impactos dañinos para el planeta, doctor. Sin duda alguna, lo que acabas de mencionar es muy preciso, pero son datos promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que se han desarrollado modelos matemáticos con las variables de la temperatura, de la precipitación, y estamos viendo su variación a lo largo del tiempo. Esto sin duda alguna es un precedente único porque nunca se había podido modelar con una precisión de cierta calidad este tipo de información. Y lo que mencionas son temperaturas promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que en promedio podría haber un aumento de 4 grados centígrados, que sí hay aumentos. De hecho, este año en México tuvimos el invierno más caliente reportado en muchas décadas, ¿no? Entonces, hay lugares como Europa que este año alcanzaron temperaturas casi 8 grados por arriba de lo normal en este verano. 8 grados, no estamos hablando de 4, sino de 8. Entonces, las respuestas son diferenciales, es decir, que en algunos lugares, en la temporada de calor, la temperatura puede alcanzar mucho más de 4 grados, que el promedio del aire del planeta es 4 grados, pero en realidad se va a acentuar en lugares donde las condiciones así lo permitan. En México este año la sequía tenemos sequía, pues un indicador de sequía que va por diferentes grados. Y todo nuestro país en este año tiene un registro de 80% de sequía. Y lugares como Tabasco y Chiapas, en las vertientes donde se alimentan las hidroeléctricas, ahí tienen un indicador de sequía extrema. Y eso es bastante grave, porque no estamos entendiendo que esa sequía en ese lugar se acentuó más que en todo el país, y todo el país presenta una sequía. Ahora bien, en Brasil los incendios están ocurriendo en la cabecera de cuenca. ¿Qué quiere decir cabecera de cuenca? Si nosotros levantáramos una hoja de periódico y la pusiéramos inclinada, la parte superior es donde inicia una cuenca, es donde el agua va a caer y va a escurrir por el terreno hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en esta cabecera de cuenca, cuando tú le metes fuego, pues va a haber residuos, no solo de organismos, va a haber muchísimas metano, va a haber partículas PM2.5, PM10, ozono, radicales libres, etcétera, etcétera, y te va a contaminar el agua. Esa agua, pues vas a contaminar el agua en su nacimiento,
y eso pues genera cambios en el pH, cambios en los niveles de oxígeno, y pues van a afectar la vida de peces, de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y eso es lo que están haciendo con esta estrategia, porque bien se demostró que el fuego que ocurre en Brasil y en otras partes del mundo es provocado. Algunas personas han tratado de minimizar esto Así porque es. tienen intereses económicos y dicen, no, pero fíjense que en África también hubo tantos incendios. Sí, efectivamente, por técnicas de roza, tumba y quema, y porque no están permitiendo que los jóvenes que se están formando en diferentes áreas de agroecología, de agropecuarios y todo esto, implementen por ejemplo, ganado estabulado, que quiere decir la producción de ganado en un área perfectamente delimitada, donde se les lleve alimento, donde no tengan que caminar tanto el ganado para que ganen peso, e inclusive se les pone música ambiental para que tengas la Vaya. mejor carne. Sí, o sea, Por estamos eso muchos también están llamando a consumir cada vez menos carne, ¿no? Sí, carne de Brasil, porque la carne que se produce en México, nosotros podemos revisar todas las estadísticas desde 1990 hasta la fecha y no se ha incrementado mucho el volumen de carne que se produce en México. Interesante. Y la mejor carne de México se exporta. Lo que aumentamos mucho en la producción es aves. Interesante. Interesante, Sí, doctor. Vamos a tener que poner una pausa aquí, doctor, porque el tiempo ya no nos da, pero creo que vale la pena siempre estar hablando de estos temas que tienen que ver con esto que sin duda alguna es un problema global y un problema que todo apunta generado por intereses económicos. Es la historia de la humanidad, al fin y al cabo, doctor. sí, esa es la parte como más triste, ¿no? Yo en un tweet que puse les dije, oye, se está quemando todo el pulmón del planeta, como ya lo quemamos aquí en México. ¿Y dónde está su humanidad? ¿Dónde se aprecia eso, no? Estamos muy desencantados de nuestras actitudes y no estamos haciendo lo correcto. Si hacemos lo correcto, vamos a poder hacer las cosas en diferente sentido y verás que se puede hacer. Tenemos comunicación constante con usted a partir de este momento, doctor, si nos lo permite. Para servirte, para mí es un privilegio y poder contribuir un poquito del conocimiento que las becas, que tus impuestos y los impuestos de la gente pagó en su momento, ¿no? ¿Cuál es su cuenta de Twitter, doctor? Es Antonio Ordóñez, @Jabordones. Son mis iniciales, J de José, A de Antonio, B de Bueno, Ordóñez, con Z. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Un abrazo fuerte y estamos en Un fuerte contacto. abrazo. Hasta Gracias. luego. Es el biólogo José Antonio Benjamín Ordóñez hablando de el cambio climático y de estos incendios en el Amazonas que, aunque usted no lo crea, también nos están afectando a nosotros.